y uno lo puede ver y notar en el ambiente, ¿cierto? Hoy día ya deben estar viajando al río, ¿cierto? Pero nosotros hemos decidido venir a adorar al Señor, porque hoy es el día del Señor. Tenemos toda la semana para ir al río, pero este día es para Él. Es uno de sus mandamientos, hermano, que el séptimo día debemos dejarlo para Él, adorar al Señor. Y han inventado muchas cosas para que esto no ocurra, ¿cierto? El tema del fútbol, los deportes, para que la gente no pueda venir aquí. Pero es importantísimo estar aquí porque si decimos que seguimos a nuestro Dios, debemos seguir la Biblia. Y la palabra de Dios establece que hay un día del Señor. No quiere decir que el otro día ni nos acordamos del Señor, ¿verdad? Amén. Todos los días estamos en Él. Amén. Así es, amén. Amén. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 al 3. Disculpen ustedes nomás si tomo mucha agua o me suena mucho la nariz, pero ando bastante resfriado, hermano. Pero eso no es obstáculo para predicar su palabra. Amén. Dije Daniel 2, del 1 al 3. Hoy vamos a hablar de un tema importante como todos lo son, ¿cierto? En la palabra de Dios. Vamos a hablar de los ídolos, que muchas veces nosotros cuando hablamos de la palabra ídolos se nos viene a la mente al tiro una escultura o algo a que adorar o una imagen, ¿cierto? Pero hoy en día la idolatría, hermano, es más sutil, pasa más desapercibida, pero sigue siendo real en la vida del ser humano. Y dice Daniel 2, del 1 al 3, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Perdón, hermano, me equivoqué, es en el 3 lo que voy a leer. Es que siempre es bueno leer los capítulos anteriores, pero del que quiero predicar es del 3. 3 del 1 al 3. Era una hojita más, hermano. A ver. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y quiero leer el versículo 24 igual, que dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amado Dios y Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos muestra una realidad, Señor. La realidad de que tú eres el único Rey, el único Dios verdadero, Señor. Gracias, Padre, por revelarnos estas cosas, Señor. Yo te ruego que si hay alguien que no ha entendido hoy día aquí, Señor, que tú eres el único Dios, que tú hoy día abras su entendimiento, Padre. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta es la historia de los amigos de Daniel, ¿verdad? Aquellos que fueron echados al horno
de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Esta historia muchos la conocen, es muy conocida esta historia, porque realmente es un milagro poderoso. Imagínate echar 3 personas al horno y le habían aumentado el calor. Dice la palabra que incluso cuando los que los echaron al fuego también murieron. Al momento de echarlo al fuego murieron. Y a ellos no les ocurrió nada. Qué milagro más potente, hermanos. Y qué humillación para el rey Nabucodonosor, quien decía y creía parecer que era el hombre más poderoso de la tierra, lo cual lo era, pero de la tierra. En ese momento era el imperio más poderoso, Babilonia, hermano. Díganme ustedes hoy día, ¿dónde está Babilonia? Solo en los corazones de los hombres. Babilonia refleja, hermano, cómo vive el mundo, alejado de Dios, sin Dios. Pero díganme ustedes, ¿la gente tiene ídolos o no tiene? ¿No tiene? ¿Tiene o no tiene? Claro que tiene ídolos, porque el hombre por naturaleza siempre va a buscar a quien adorar. Amén. Y si no es guiado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios, obviamente va a adorar cualquier cosa menos al verdadero Dios. Y podemos ver, ¿cierto?, cuando subió Moisés a recibir las tablas de la ley, ¿qué hicieron los lindos? Levantaron un becerro de oro. Y Dios se enojó con ellos. Dios los quería destruir a todos, hermano. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos hoy día? Es que la gente no conoce a Dios. Dios, si hay algo que odia, hermano, es la idolatría. El que adoremos cosas que no, Él dijo que no adoráramos. Y el Antiguo Testamento nos dice mucho respecto de la naturaleza religiosa que tenemos, hermano. Porque de que adoramos a alguien, adorábamos a alguien. Este texto tiene que ver netamente con la idolatría. ¿Qué es lo que buscaba Nabucodonosor, hermano, con hacer semejante estatua? Que lo adoraran. Que lo adoraran a Él, ¿cierto? Tiene que ver, hermano, la idolatría tiene que ver con adorar a otros dioses, con rendir culto a otros dioses, que no sea Jehová. Y la Biblia es clara y tajante en cuanto a la idolatría y la adoración que debemos dar al único Dios verdadero, ¿cierto? El libro de Romanos, en el capítulo 1, hermano, habla respecto a esto. Lo que le ocurre a la gente por su idolatría. Dice Romanos 1, del 18 al 23, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos.
Amén. Eso es lo que ha hecho el hombre, hermanos. Ha levantado cualquier Dios, cualquier imagen, cualquier estatua, pero no quieren adorar a Dios, al Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que busca el hombre, hermanos? El hombre natural busca su propia adoración. Quiere ser su propio Dios. Somos semidioses. Nos creemos que las sabemos todas, nos creemos dueños de nuestra vida y queremos la gloria para nosotros. Y la gloria es de uno solo. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. La gloria es de Jehová de los ejércitos. El Salmo 115 dice, del 1 al 9, hermano, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Éxodo 20, 3 al 4, es tan claro, hermano, en sus mandamientos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es clarito, ¿cierto? Y hemos visto cómo en algunas iglesias, hermanos, llenan las iglesias con imágenes, con estatuas. Eso es no comprender la importancia que tiene para Dios la idolatría. Podemos ver, ¿cierto?, el 20 de enero, 20 de marzo, cuando va la gente a ver a San Sebastián, supuestamente. Esa es idolatría, hermanos. A todas luces, para cualquiera que tenga la palabra de Dios revelada. Hermano, hacer un sacrificio de un día es fácil, pero ser un sacrificio vivo, agradable y perfecto a la voluntad de Dios, eso es lo que busca Dios. Amén. No esas caminatas inútiles de un hombre que, si él hubiese estado vivo, le habría dicho: no lo hagan, porque hay uno solo al que adorar. Y este texto, hermano, está muy relacionado con el siguiente que voy a leer, que está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Lo vamos a leer, hermanos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto está totalmente relacionado, hermano, con el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, porque lo que Dios busca y lo que Dios merece es que solo Él sea adorado, que solo Él sea amado. Él es digno, hermanos, de nuestro amor, de nuestra admiración. Hay muchas religiones, hermano, pero la única que tiene al verdadero Dios es el cristianismo. Amén. Todas las demás, hermano, son inventos, son cuentos.
Pero lo que está escrito en la Biblia, hermano, tú lo puedes verificar en la historia. Pero no porque la historia lo verifique, yo lo creo porque Dios, por su misericordia, nos revela estas cosas, que son verdaderas. Por eso creemos en su palabra, hermano. ¿Qué buscaba Satanás, hermano, cuando Jesús estuvo 40 días ayunando? Que le adorara, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Mateo 4, del 9 al 10 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús fue claro en eso igual, hermano, ¿verdad? Hay un solo Dios. No hay más dioses, no hay otros dioses, hermanos. Él es el único Señor. Y este es el único verdadero Dios. Y esto, hermano, aplasta literalmente a todos los ídolos, ya sean de piedra, de madera, de metal, de la mente o del corazón, de las emociones, tangibles o no, externos o internos. Todos los ídolos son aplastados en la afirmación de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Amén. Y a pesar, hermanos, ¿verdad?, que es el primer mandamiento y básico mandamiento que debemos conocer, la idolatría es una amenaza constante en nuestras vidas, en la cual podemos caer y ser engañados. ¿Y qué es la idolatría, hermano Héctor? Todo lo que ocupe el lugar de Dios. Amén. Eso es la idolatría. Si tú quieres cantarle a alguien, cántale a Dios, porque Él merece tu alabanza. Amén. Él merece tu adoración. Jesús, como les decía, fue claro en esto también, ¿verdad? Y aquí es donde a veces no nos calza nuestra vida con la vida cristiana. Porque Jesús dijo en Lucas 14, del 25 al 27, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en el último versículo, o sea, en el versículo 33, perdón, hermano, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué el joven rico no quiso seguir a Jesús? Aquí tenemos la respuesta. ¿Quién era el Dios del joven rico? El dinero, todo lo que poseía. Leslie Flynn, una teóloga, dijo, lo expone claramente cuando dice, como la corriente de un río que no puede ser detenida, pero puede ser desviada, el anhelo del alma del hombre por un objeto de adoración puede ser desviado con facilidad del verdadero Dios a otro Dios. Es decir, hermano, nosotros podemos ser fácilmente engañados y estar en la iglesia, siendo conocedores de la Biblia, y estar adorando a otro Dios. Claro está, cierto, que la idolatría es inaceptable para Dios. ¿Por qué creen ustedes que Misael, Ananías y Azarías, que eran los nombres verdaderos de ellos, no quisieron postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor? Porque ellos sabían que no podían hacerlo, que eso para Dios era abominación. Ellos sabían que Dios aborrecía a aquellos hermanos. Pero ¿cómo vamos a saber lo que Dios aborrece si la palabra de Dios no está en nosotros?
Todos se postraron, hermano, delante de la imagen de la estatua de Nabucodonosor. Pero ellos tres no. Ellos tres no. Estaban decididos y estaban convencidos, hermano, de que Dios los iba a salvar del horno de fuego. Pero aún así decían que si Dios no los salvaba de eso, ellos preferían no adorar a Nabucodonosor. Y ahí se ve lo que hay en el corazón, hermanos. Cuando te están poniendo en contra la espada y la pared, porque estos tres hombres estaban siendo puestos contra la espada y la pared. ¿No me vas a adorar? Te mueres. Y ellos preferían morir a adorar a otro Dios. Amén. Pero hoy día tenemos un evangelio más liviano, hermano. Más cómodo. Muchas veces por culpa de nosotros mismos, que nos damos un buen ejemplo y caemos fácilmente en la idolatría de otros dioses, que son falsos, que son ídolos falsos. ¿Qué es exactamente la idolatría, hermano? Como les decía, cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Pero quiero ser más específico, hermano. Consiste en hacer una reverencia ante imágenes, adorar imágenes, hacer sacrificios a imágenes, adorar a otros dioses, jurar por otros dioses, seguir a otros dioses, hablar en el nombre de otros dioses, mirar a otros dioses, servir a otros dioses, temer a otros dioses, adorar al verdadero Dios a través de una imagen, adorar a ángeles, demonios, hombres muertos, establecer ídolos en el corazón, la codicia, la sensualidad, porque todas estas cosas cambian la gloria de Dios por una imagen. En la Biblia, la idolatría descrita en estos términos, hermanos, es una abominación a Dios en Deuteronomio 7:25. Dios la aborrece, dice en Deuteronomio 16:22. Es vana e insensata en el Salmo 115. Es sanguinaria en Ezequiel 23. Abominable en 1 Pedro 4. Inútil, dice en Jueces 10:14. Irracional en Romanos 1. Contamina en Ezequiel. ¿Se da cuenta cuán mala es la idolatría para Dios? ¿Cuán contraria es la idolatría a lo que Dios es? Cuando el hombre idolatra a cualquier cosa, hermano, ¿qué es lo que ocurre? La gente o la persona se desvía de Dios, se pierde de Dios, se alejan de Dios y se empiezan a degenerar. Eso es lo que le pasaba a Israel casi siempre, hermano. Caían en la idolatría y luego hacían las cosas que por ningún lado eran buenas delante de Dios. Ellos contaminaban el nombre de Dios, lo contaminaron, profanaron el santuario de Dios. Ellos renunciaron muchas veces a Dios, hermano. Lo odiaban y muchas veces lo provocaban. Pero la palabra dice que la idolatría, hermano, será castigada con una muerte, y una muerte eterna, hermano, un juicio terrible que termina en muerte. Así será castigada la idolatría. Por eso, estos tres hombres no cedieron ante el temor del rey Nabucodonosor. Y es tan extraño esto, hermano, porque fíjate que antes de que Nabucodonosor hiciera esa estatua, había tenido un sueño. Y nadie se lo podía revelar. ¿Y qué había determinado él? Había determinado, hermano, que todos los sabios fueran muertos por no revelarle el sueño. Y llegaron a matar a Daniel, uno de los sabios de Babilonia. Y Daniel le pidió tiempo al hombre para poder interpretar el sueño de él.
del rey Nabucodonosor. Y él le pidió tiempo y fue donde sus 3 amigos que oraran, que le pidieran a Dios para que él le revelara el sueño y así poder salvar la vida de todos los sabios de Babilonia. Este hombre lo iba a matar a todos, hermanos. ¿Y qué ocurre, hermanos? Se lo revela, Dios se lo revela a Daniel. Y Daniel dice en el capítulo 2:30, y me encanta Daniel, hermano, porque él no le quita la gloria para nada a Dios. Y dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. Daniel 2:30, hermanos. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Es decir, Daniel le dice, mira, yo te voy a contar y te voy a interpretar tu sueño. Pero esto es para él, esto es para que tú entiendas lo que hay en tu corazón. Y ahí obviamente Daniel, ¿cierto? Daniel le empieza a contar el sueño y todo y lo interpreta. Y claramente Daniel le cuenta la historia de que finalmente su reino iba a ser destruido. Y que iba a quedar un solo rey. ¿Quién es ese rey, hermanos? Ese es nuestro Señor Jesucristo. De eso estaba hablando. Pero resulta que parece que el rey, hermano, escuchó parte de la historia nomás que le contó Daniel. Porque si él lo hubiese entendido, no habría hecho una estatua de oro de él. Porque mira lo que dice en el 31, un poco más. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Te das cuenta lo que le está diciendo? Pero él se quedó con la parte de la estatua de oro y no escuchó más, parece. Porque en el fondo lo que le estaba diciendo a Daniel, que su reino iba a ser destruido. Y Daniel le dice en el 37, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Pero este hombre no entendió nada, hermano. A pesar de que después reconoce a Dios como el único Dios de la tierra, sale con esta imagen, hermanos. Eran puras palabras vacías, hermano. Palabras que no eran verdad en su corazón. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Creía realmente eso este hombre? No. Si no, no habría hecho lo que hizo. No habría levantado una estatua gigante, hermano, con su imagen. Y más encima quería que los 3 hombres de Dios se postraran a ella. Estaba totalmente perdido este hombre, siendo rey.
siendo el rey, hermano, de la nación más poderosa. No tenía idea de lo que se estaba metiendo al construir su estatua. Lo que debería haber hecho, debería ser arrepentido de su corazón. A ver, pero dime, entre nosotros, hermano, ¿te encantaría tener una estatua tuya? Gigante, y que todos la admiraran. ¿Cierto que nos gustaría? Pero si Cristo habita en ti, tú odiarías eso. Porque tú quieres que Dios sea glorificado. Pero al ser humano le encanta robarle la gloria a Dios. Y prefieren dársela a cualquiera, hermano, menos a Dios. Y es ahí, hermano, que hoy en día nuestra sociedad actual tiene infinidad de ídolos. Aunque tú no lo creas, hermano, pero tú puedes ver ídolos en todos lados. Seremos muy sofisticados, hermano, muy tecnológicos, pero seguimos siendo hombres idólatras en nuestra forma natural. Y el único que puede cambiar eso es Dios, por medio de Cristo Jesús. ¿Quiénes eran tus ídolos antes de que llegaras a Cristo? Tu esposo, tu esposa, tu casa, tu trabajo, tus posesiones. ¿Qué era lo que te motivaba a vivir? ¿Qué era lo que te daba fuerza al levantarte antes de venir a Cristo? ¿Tus proyectos? ¿Tus sueños? Es diferente vivir en Cristo, hermanos, porque hemos venido a adorar al único Dios verdadero. Amén. Es como que Dios pasa a primer plano y nosotros quedamos al último. Esa es la verdadera adoración, esa es la adoración que busca Jesucristo de Nazaret. De que muramos para que Él viva en nuestros corazones. Pero el ser humano no entiende eso, hermano. La presencia de la idolatría hoy día es muy grande. Los hijos, aún, hermano, aún todavía en una sociedad que se supone cristiana, con orígenes bíblicos, con la presencia de iglesia y la influencia que provoca el cristianismo, hermano, tenemos una sociedad literalmente llena de ídolos. Y en algunos casos puede ser externa y en otros casos puede ser interna. Pero de que está la idolatría, está, hermano. Hay millones de personas, hermano, en nuestra sociedad que nunca pensarían, ¿cierto?, en inclinarse ante una piedra o una madera o un metal. ¿Sí o no? Pero pasan toda su vida inclinados ante un Dios vacío o inútil establecido en nuestras propias mentes, en nuestros propios corazones. ¿Y qué es un ídolo? Cualquier cosa que podemos poner antes que Dios. ¿Por qué no viniste a la iglesia, hermano Héctor? Porque estaba resfriado, estaba muy mal. ¿Quién es lo importante aquí? ¿El hermano Héctor o es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el Rey de Reyes? Es Él. No hay excusa, hermano. Cuando Él requiere adoración, no importa. No importa los sacrificios que tengamos que hacer. Tenemos que adorarle, porque Él lo merece. Él lo merece. Yo entiendo que hay ocasiones donde estamos enfermos, más que ahora, por ejemplo,
y no vamos a poder venir. Obviamente Dios también lo entiende. Pero hay veces que usamos nuestras pequeñas enfermedades como excusa, hermano, siendo que si tú estás enfermo, hermano, ¿quién te puede sanar? ¿Quién es el único Dios que te puede sanar? Que tiene el poder para sanarte. Nuestro Señor. Pero la gente a veces se enferma, hermano, y lo usan como excusa para ir a la iglesia. No, es que me duele mucho la rodilla. Siendo que más bien deberían venir aquí, hermanos. Porque aquí Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Así es. Salvación, que significa sanidad también. Amén. Ahí es donde se nota quién es nuestro Dios, po. Porque si una pequeña enfermedad, hermano, te sirve como excusa para no venir a la iglesia, tú no tienes idea quién es Dios. ¿Cuántas veces, hermano, no quise quedarme en mi casa por una o miles de razones? Pero yo entendí una cosa, hermano. Hay que venir a adorar al Rey. No importa cómo, pero de que vienes, vienes. No importa cómo llegues aquí. Lo importante es cómo tú sales de aquí. Amén. Porque, hermano, cada vez que yo no quería venir, parece que Dios hablaba más fuerte. Parece que Dios se hacía más real en mi vida. Hasta se me olvidaban los problemas, hermano. Hasta se me olvidaba el dolor del corazón, hermano. Porque si bien es cierto, hermano, las enfermedades físicas son dolorosas, pero digo una cosa, las del corazón son más dolorosas. Amén. Hay uno solo que puede sanarlas. Hay uno solo que te puede quitar la amargura. Amén. Hay uno solo que te puede quitar la tristeza. Y es el único Dios. Amén. El único Dios, hermano. Jehová de los ejércitos. Para algunos, hermanos, el ídolo puede ser la ciencia, el comunismo, un partido político, el nacionalismo, el humanismo, hermano, donde el ser humano es el centro de todo. Perdónenme, hermano, pero como cristiano, el centro de todo es Dios. Y no hay más. Él nos da valor a nosotros, cuando Él habita en nosotros. Pero sin Él, hermano, no somos nada. Andrew Blackwood, un doctor, dijo: Estados Unidos tiene los siguientes dioses: el ego, el dinero, el placer, el sexo, el romance, las diversiones, los deportes, la educación. Y agregó y dijo: necesitamos retornar al primer mandamiento, a la luz de la cruz. Porque Él es Dios, hermanos. Uno de los grandes ídolos de hoy en día, hermanos, son las posesiones. ¿Por qué la gente se levanta a las 6 de la mañana, hermano, y trabaja hasta las 7 o 8 de la tarde? Por querer tener cosas. Por querer tener una vida buena, agradable. Pero si eso no te deja adorar a Dios, tu ídolo son las posesiones. Aquel que dice: no, es que no pude ir porque tenía que trabajar, no pude ir a la iglesia. Hermano, hermana, tu Dios son las posesiones, tu Dios es el dinero.
y no Jesucristo. Amén. Porque están usurpando el lugar de Dios. Es decir, si hoy día la gente que dice ser cristiana no está en la iglesia y está trabajando, ¿quién es su Dios? ¿El dinero? ¿Las posesiones? ¿Cuánto tiempo pasamos pensando acerca de las posesiones? ¿Y cuánto tiempo pasamos pensando en Dios? Una muy buena pregunta. ¿En qué gastamos nuestra energía, hermano? ¿En qué gastamos nuestros recursos? ¿En nuestras posesiones? ¿O en Dios? La respuesta a esas preguntas, hermano, es un buen indicador. Si la respuesta es positiva de que sí, pasamos más tiempo pensando en el dinero, en cómo vamos a pagar esto, en cómo vamos a comprar esto, es que tenemos un problema en el área de que hay un solo Dios, hay un solo Señor a quien servir. ¿Y sabes qué? Todo esto lo puedes hacer por un tiempo y hacerlo perfecto. Pero la gracia no está en aquello, la gracia está en permanecer en el tiempo. No ser como ese hijo que le dijeron, anda a trabajar. Dijo, voy al tiro, ¿cierto? Pero después se arrepintió, dice la palabra, y no fue. Y el otro hijo que le dijo, anda a trabajar, ay, no quiero. Y dice la palabra que después se arrepintió y sí fue. Porque esto de adorar a Dios, hermano, no es por un tiempo, no es por un año, 2 años, es para toda la vida y por la eternidad. Hermano, de hecho, cuando lleguemos al cielo, lo que vamos a hacer es adorar a nuestro Dios. Amén. Porque Él lo merece, hermano. El Dios principal en nuestro tiempo es nuestro estándar de vida, hermano. A veces estamos tan preocupados por las posesiones materiales, hermano, que nos olvidamos que vienen de Dios. Amén. Son un regalo de Dios. Todo lo que tú tienes no es porque tú lo merezcas. Es un regalo de Dios. Otro es el dinero, ¿verdad? De los grandes, el amor al dinero, la avaricia, hermanos. Hay gente que no duerme pensando en cómo hacer más plata. Quizás aquí no es el caso, hermano, no hay nadie adinerado, pero quizás alguien que escuche esta predicación a lo mejor sí. Todo el tiempo pensando en el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Oye, finalmente ni disfruta. ¿Sabías tú que el disfrutar lo que Dios te da es un don de Dios? Amén. Es decir, tú puedes tener gente que gana mucho y tiene mucho y no lo disfruta. Así es. Porque Dios no se lo ha dado, se lo han ganado ellos con su esfuerzo. Dios no les da, y si Dios no les da el don de que lo disfruten, no lo disfrutan. Y de hecho la gran mayoría no lo disfrutan. Este inventor de los Mac, antes de morir, dijo que la había embarrado porque estaba enfermo, iba a morir. Y había pasado más tiempo trabajando que con su propia familia. ¿Quién era su Dios? La Mac. Esas cosas que tanto admiramos, hermano, es el pecado de otros. Amén. La codicia, hermano, el orgullo, el tener abundantemente, hermano. Ojalá para unos 100 años más. Y esto nos hace pensar, ¿cierto?, en aquel hombre rico
que tenía sus graneros grandes. Derribaré mis graneros, dice, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, hermano, tener al dinero, tener a las posesiones, el orgullo, la avaricia como Dios, va a terminar en nada. Vacío, como decía Salomón. Vanidad de vanidades, hermanos. Y en contraste a esto, hermanos, podemos buscar en la Biblia cómo Ana, quien por mucho tiempo oró y suplicó a Dios por un hijo, podría haber sido el Dios de antes, Samuel. Y Dios se lo dio, ¿cierto? Dios le dio un hijo a Ana, que era Samuel. ¿Y qué hizo Ana? Se quedó con él, porque era su Dios. Se lo fue a dejar al templo. A Dios, se lo dedicó a Dios, porque era el compromiso que ella había hecho con Dios. ¿Y qué hizo Dios allí, hermano? Le dio más hijos. ¿Te fijas que la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios es contraria a la corriente de este mundo, en donde tú te adueñas de todo, incluso de los hijos, los cuales no son tuyos ni míos, sino que son prestaditos de parte de Dios? ¿Y qué deberíamos hacer como padres? Llevarlos a adorar al único Dios verdadero. Pienso en Abraham, igual, hermano, quien esperó y esperó hasta que tuvo 100 años para ser padre. Y cuando Dios le pidió al hijo, ¿qué hizo Abraham? Le dijo, no toques a mi hijo. Ahí está. Es tuyo. Tú decides. Tú eres mi Dios. Yo confío en ti. Y ese es uno de los grandes problemas, hermano, que muchas veces no confiamos en Dios. Creemos que nuestro Dios pequeñito no puede hacer nada con nosotros. Hermano, nosotros no deberíamos amar más a las personas que a Dios, tal cual como lo dijo Jesús. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Qué complicado este tema, hermanos. Pero para el cristiano no debería ser tan complicado. El cristiano tiene que tener claro el camino. El problema es que a veces creemos que tenemos todo controlado y no nos estamos dando cuenta que estamos adorando el dinero y no a Dios. ¿Usted cree que eso le pasa a los pastores o no? Sí. Si somos seres humanos. Así es. Lo importante no es si nos pasa o no nos pasa, lo importante es si nos damos cuenta y somos capaces de humillarnos delante de Dios para arrepentirnos. Y que Él sea nuestro verdadero y único Dios. ¿Sabes tú por qué el rico es rico? Porque le tiene terror a la pobreza. Sin embargo, el cristiano, pobre o rico, da lo mismo. Pero lo importante es que tenemos a Dios. Vivir debajo de un puente o vivir en una mansión da lo mismo. No es lo que hizo, por ejemplo, este hombre que se enfermó, se me fue el nombre, el que le dio lepra y le mataron sus hijos y toda su familia, Job. ¿No fue lo que dijo Job? Alabado sea Jehová en medio de la pérdida de todo, hermano.
¿Seríamos capaces de hacer eso nosotros? Porque allí se vería, hermano, si Dios es nuestro Dios. Amén. ¿Quién es tu Dios? ¿Jehová o tenemos otro Dios? Hay otro que guía nuestras vidas, otra cosa que guía nuestras vidas. Hay una historia bonita, hermano, o interesante, de Charles Spurgeon. Antes que él se casara, llevó a su prometida al lugar donde él predicaría. Y entre medio de la multitud, porque este hombre sí que tuvo gente que lo seguía, hermano, a distinción de uno. Lo seguía mucha gente. Y se perdieron entre medio de la gente y no se vieron hasta que volvieron a la casa. Y la mujer, cuando él llegó, estaba enojada porque se habían separado. Y él le dijo que lo primero para él era el servicio a Dios. Y él había visto tanta gente que lo único que le preocupaba en ese minuto era poder entregar el mensaje que Dios tenía para él, para ellos. El temor a Jehová por la responsabilidad que tenía de entregar el mensaje. Y después estaba ella. Y se lo dejó claro, hermano. Y él le dijo: ¿deseas tomar el segundo lugar como mi esposa, mientras que le doy el primer lugar a Cristo? Y ella le dijo que sí, y se convirtió en su esposa, en su fiel esposa. ¿Te fijas cómo debemos poner el lugar que corresponde a Dios y a las personas? Si bien es cierto, Charles Spurgeon, yo creo que de seguro amaba a su esposa, ¿verdad? Como todo cristiano. Pero eso, hermano, nunca lo llevó a idolatrar a su esposa. Recuerdo cuando tuvimos problemas con mi esposa me dejó tirado en mi casa. Ahí se notó quién era su Dios. Y ya se había cansado de tener dioses falsos, ídolos falsos. Ese es el verdadero cristianismo, hermano, en donde somos capaces de dejar todo por Dios, sin importar las consecuencias, porque, hermano, te digo una cosa, mi esposa tenía 3 hijos, hermano. No era fácil irse de la casa, pero era necesario para que el cabeza de burro entendiera que había un Dios y que no podía continuar viviendo así, amando el placer, otro Dios que tenemos en este tiempo. Las fiestas, los carretes, los lugares de entretenciones, los cines. Recuerdo, hermano, que yo veía cualquier cantidad de películas. ¿Y para qué te hablo de la música? Yo iba a Santiago, hermano, una vez fui a Santiago, gasté 100.000 pesos, que 100.000 pesos no es lo que era antes. Gasté 100.000 pesos en puro CD. Y mi pobre viejo luchando ahí, al 3 y al 4. ¿Te fijas cómo distorsiona todo cuando tu Dios no es el Dios verdadero? Amén. Queda la embarrada, hermano. Sí, el placer, hermanos, el Dios hoy en día en nuestra sociedad, el entretenimiento, hermano. ¿Cuántas aplicaciones no tenemos, hermano, para ver películas? Y antes nos bastaba con 4 canales. ¿Sí o no? Pero ahora no, si no tenemos Netflix, Prime. ¿Y para qué, hermano? Si lo que tenemos que hacer es leer la Biblia.
No quiero decir que vamos a pasar todo el día leyendo la Biblia, pero necesitamos tantas aplicaciones para ver una película de repente, pues hermano. Pero si la vamos a pasar viendo películas, ¿quién es nuestro Dios? Hollywood. Ese es tu Dios. A ese Dios tú sigues. Porque te digo una cosa, si tú te pasas viendo películas, y tienen cierto pensamiento, porque todo tiene un mensaje, hermanos. Te va a llevar y te va a hacerte ir en contra del verdadero Dios. Amén. Y los proyectos, pues hermano, otro Dios que tenemos. No, si yo tengo que concluir este proyecto. Y de ahí me voy a dedicar a ti, Señor. Completamente. Al 100%. No, hermano, hoy día. Si tú estás en medio de un proyecto, déjalo tirado. Déjalo en manos de Dios, hermano. Y vuélvete al Señor. Y vuelve al verdadero y único Dios. Y adórale a Él. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero nosotros peleamos por la añadidura en vez de buscar de Dios, de buscar su justicia. Tenemos que volver, como dijo el gran teólogo, tenemos que volver al primer mandamiento. Si no es nada más que eso, hermano, volver a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál era el Dios, hermano, de los fariseos? Porque claramente no era Jehová. La prominencia, el querer estar en los primeros puestos, el querer rozarte con gente importante. ¿Los conoce usted, ese tipo de personas? Que quieren siempre estar ahí en el lugar más importante, que quieren estar con las personas más importantes. Son muñecos, hermanos, de sus ídolos. ¿Te fijas aquí cómo repite el tema de los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado? ¿Te fijas que esto lo repite dos veces? ¿Y por qué lo repite? ¿Sabes por qué lo repite? Porque quiere mostrar cuán miserables eran. Porque ninguno era capaz de decirle que no a Nabucodonosor. Solo los 3 hombres de Dios no se postraron delante de la estatua de Nabucodonosor. Todos, hermanos, todos eran hombres corruptos, dispuestos a adorar a cualquier cosa, con tal de que no les pasara nada. Ahora nosotros podemos decir, ya, yo voy a adorar a Dios, pero lo podemos adorar con el método errado. Es decir, si tú vienes a adorar a Dios sin Cristo, no va a recibir la oración del Señor. Amén. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, hermano. No hay otra manera de venir a adorar a Dios que no sea por medio de Jesucristo. Es decir, hermano, según la Escritura, no solo está mal adorar algo que no sea Dios, sino también está mal adorar a Dios con el método errado. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Saúl que no tomara nada de la conquista que iba a hacer? Que solo matara al rey y al ejército, pero que no tomara nada, que lo destruyera todo, y él regresó con todas las ovejas y animales. Y cuando Samuel le preguntó, ¿y de dónde viene ese ruido? ¿Qué sucedía? Que no debía traer nada, le contestó que las había traído para adorar a Dios. Si el mismo Dios le había dicho por medio de Samuel que destruyera todo.
Desde allí, hermano Saúl, desde allí Dios le quitó el reinado a Saúl. El modo no lo eliges tú cómo adorar a Dios. Está en su palabra. Amén. La idolatría también, hermano, es adorar al Dios equivocado, a un Dios que no existe. Debemos tener cuidado con ese tipo de adoración, hermanos. Debemos adorar al Dios bíblico. ¿Quién es tu Dios, hermano? ¿Quién es mi Dios realmente? ¿Estamos sirviendo al verdadero Dios? ¿Al Dios de la Biblia? Ese Dios que aborrece, que odia, que no soporta que tú idolatres a otro. Un Dios celoso, un Dios que, hermano, un Dios que no va a perdonar eso. Es por eso, hermano, que el día del juicio, todo aquel que no crea en Jesús va a ser destruido. Amén. Así de simple. Va a ser destruido, hermano, por no adorar conforme a lo que Dios había dicho que adoraran. Amén. Este es un acto muy idólatra de parte de Nabucodonosor. Este hombre tenía el ego por los cielos, hermano. Se creía prácticamente mejor que Dios, pero Dios le mostró quién era él realmente. Él es simplemente una pieza, hermano, para la gloria del pueblo de Dios y de Dios, obviamente. Amén. Si bien cierto, Nabucodonosor fue el rey del imperio, hermano, pero ¿quién pone los reyes? ¿Te das cuenta que si la gente leyera la Biblia, sobre todo la gente que tiene puestos importantes y no creen en Dios, si leyeran la Biblia se darían cuenta que si están en ese puesto es porque Dios lo permitió nomás? Pero si Dios no quisiera que alguien esté de presidente o de rey, no lo hace, punto. Porque una de las cosas que establece el libro de Daniel, hermano, es que Dios es soberano. Amén. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Significa que Él hace lo que quiere, donde quiere, con quien quiere y cómo quiere. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Así es. Eso es ser Dios, ¿o no? Amén. Si Él no pudiera hacer lo que Él quiere, no es Dios, hermano. Esa es la gran diferencia con las demás religiones, hermano. Nosotros tenemos un Dios vivo que está actuando en este minuto en la historia de la humanidad. Por medio de la iglesia. Amén. Por medio de sus profetas. Profetas que deben estar apegados a la Biblia, ¿verdad? Amén. Ya no hay más revelaciones, hermano. Está cerrada a la palabra de Dios y todo sueño o profecía debe estar ajustado a la palabra de Dios, la profeta mayor. Amén. Sí, es fácil declarar como lo declaró, ¿cierto?, el rey Nabucodonosor, y decir, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En el fondo le estaba sobando el lobo nomás a Daniel por el gran favor que le había hecho de entender el sueño. ¿Entendió el sueño? No lo entendió. ¿Por qué Jesús dijo, hermano, gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos del mundo y se las revelaste a los niños? Es decir, Daniel lo entendió clarito el sueño. Pero aunque se lo interpretó a Nabucodonosor, no entendió nada. Y lo refleja al haber levantado una estatua con su imagen. Amén. Por último, con una imagen de Dios, no sé, pero no hay imagen de Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? Porque Él es espíritu.
Y él eligió, hermano, el campo de Dura, esa es un área plana en la cual la imagen sería visible para todos, hermanos. Sobresaldría, hermanos, sí. Leer esto es entender nuestro corazón. Amén. Porque gusta que nos gusta llamar la atención como ser humano. Gusta que nos gusta ser el centro de las fiestas, el centro en el trabajo, en todas partes queremos ser el centro. Dios, cuando te llamó a que Él sea el centro. Donde estés, Amén. tú debes centrarte en Dios, en Cristo Jesús. ¿Qué estaba tratando de hacer Nabucodonosor, hermano? Él estaba tratando, porque este era un hombre muy inteligente. Ahora, inteligente no es lo mismo que sabio, ¿eh? Era uno de los mejores arquitectos, un soldado, un estadista del mundo. Lo que estaba tratando era de unificar a su nación a través de un objetivo común, adorarlo a Él. ¡Qué maravilloso, hermano! Quería que todos se inclinaran ante Él, los césares. Los césares hicieron lo mismo, los romanos. Trataron de que todo el imperio los adorara. Querían también, obviamente, la lealtad de todos sus líderes. Querían asegurarse que ellos le eran fieles. Querían una sola religión. Porque las divisiones no le convenían, obviamente, por nada. Pero más allá de todo esto, hermano, este hombre tenía un ego increíblemente grande. Más allá de lo que tú te imaginas. ¿Y qué buscaba él? Buscaba su propia gloria. ¿Qué busca el hombre, hermano, sin Dios? Su propia gloria. ¿Y en qué va a terminar? En nada. Vacío. Si bien es cierto, hermano, Nabucodonosor claramente tiene un ego grande, el ser humano nace con ese ego. ¿Y qué debe hacer el cristiano? Como padre de un niño que nace con ese ego, ¿qué deberíamos hacer? ¿Enaltecerlo? ¿O empezar desde niño, como dice la palabra, a enseñarles que hay un solo Dios al que adoramos? Que uno solo es el centro, hermano. Si el gran problema que tenemos hoy día, hermano, que se han idolatrado demasiado los hijos. Los ponemos en el centro. Todo para ellos. No es malo ser buen padre, hermano. Pero ser buen padre, si tú amas a tus hijos, si eres una buena madre, ¿a dónde los empujarías tú? ¿Al mundo o a Cristo? Entonces, hijo, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te fijas que eso nos pone al último y no en el primer lugar? ¿Pero qué te enseña el mundo? ¿Qué te enseñan en los colegios, hermano? Si donde hay más incredulidad, hermano, es en muchos profesores. Y es por eso que están cambiando muchas leyes y reglas. Porque no creen en el único Dios verdadero, hermano. Pero va a terminar mal esto, pues, hermano, para aquellos que no creen en Dios, para aquellos que tienen otros dioses. No va a terminar bien como terminó para Sadrach, Mesach y Abednego. Porque en el fondo esta historia lo que quiere mostrar, hermano, es cómo va a terminar el mundo que no adora a Dios. El horno de fuego, ¿saben lo que representa? El infierno. Porque allí va a terminar todo aquel que no adora a Dios. Amén. Y hay uno solo que te puede librar del infierno. Así es.
Hay uno solo que tiene el poder para librarte del infierno, porque se necesita poder, hermano. No es que tú digas, ya voy a ir a la iglesia y voy a creer en Dios y voy a seguir sus mandamientos y voy a ser un hombre fiel y voy a ser un ejemplo de la iglesia. Necesitas el poder de Dios para hacer eso. Amén. Sin el poder de Dios, podrás venir a la iglesia, podrás leer la Biblia, pero no podrás vivir en la voluntad de Dios constantemente y tenerlo a Él como el único y verdadero Dios. Amén. Es decir, hermanos, hay una sola forma de que tú y yo adoremos a Dios. De lo contrario está perdido el ser humano. Y es por medio de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que estamos adorando, hermano? ¿Hay algún ídolo en nuestras vidas? ¿En qué pensamos constantemente? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando despertamos en la mañana? ¿Qué hemos puesto antes que Dios? ¿Dónde hemos puesto a Dios en nuestras vidas? Si tú eres cristiano, de seguro tendrás a Dios como tu único Dios. Pero si no lo eres, probablemente haya muchos ídolos y estés viviendo una vida que niega la gloria de Dios. Pero hoy es un buen día, hermano, para arrepentirnos y venir al verdadero Dios y vivir conforme a la palabra de ese verdadero Dios. Jesús fue claro, hermano, en Mateo 22, 37, 39, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra cosa que dijo Jesús en Mateo 6, 19, 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el horrín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Te fijas cómo Jesús desnudaba a los fariseos con estas palabras? ¿Para quién estamos trabajando, hermano? ¿A quién estamos idolatrando? Todo lo que podamos conseguir en esta tierra, hermano, va a quedar en esta tierra. Amén. Pero todo lo que hagamos para Dios será para vivir una eternidad con Él, con nuestro amado Jesús. ¿Quién es tu Dios? Revisa tus tiempos, hermano. ¿Cuánto tiempo paso haciendo esto y cuánto tiempo paso haciendo esto otro? ¿O cuánto tiempo le dedico a la iglesia? Muchas veces nosotros partimos embalados, hermano, ¿cierto? Queremos hacer todo por Dios. ¿Recuerdas, hermano Robert? Del trabajo, adorar al Señor. ¿Qué tiempos aquellos, no? Pero ahora debería ser mejor todavía. Amén. Porque tenemos mayor revelación de la palabra de Dios. Sí, Volvamos al primer mandamiento, hermano. No tengamos dioses ajenos. No nos hagamos imágenes de otros dioses. Y amemos al único Dios verdadero. amén. El único que nos puede salvar del horno de fuego. Amén. Amén. Oremos para terminar, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por este día en que podemos predicar tu palabra. Yo te ruego, si hay alguien aquí que no te conozca aún, Padre, tú tengas misericordia, Señor, Amén, Señor. y lo traigas a tu reino, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Papá, por tu palabra, porque nos centra, Señor, en lo importante de la vida, Señor.
Quita los afanes que hay en nuestra vida, Rey. Amén, Señor. Ayúdanos a ser como María y no como Marta, Señor. Amén, Jesús. Que estemos Ayúdanos, Señor. atentos a tu voz, Señor. Amén. Atento a lo que tú tienes que decir. Atento a tu guía, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Amén, Señor. Porque tú guías nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Adoremos al Señor. ¿Cuántos quieren adorar?